Génesis capítulo 25, transición. Veremos ahora realmente una cantidad importante de hechos que van a cambiar por completo el curso de esta historia hacia nuevos personajes. Así que te invito a que prestes mucha atención. Familia, es tiempo que leamos juntos la Biblia. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Suam. Y te voy a invitar a que en tu Biblia, por favor, pudieses también tú como yo subrayar el nombre de Madián, porque después lo vamos a necesitar. ¿Está bien? Madián va a ser un dato que después necesitaremos, por lo tanto te invito a que también tú lo subrayes. ¿De acuerdo? Y Joksán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. ¿De acuerdo? E hijos de Madián, Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Ojo que Elda es un nombre de varón en la Biblia. ¿De acuerdo? Todos estos fueron hijos de Setura. ¿De acuerdo? Atención acá, porque vemos a un Abraham que aplica y vive lo que aprendimos al principio de este libro. ¿Qué dice el Señor con respecto a los hombres? Y aquí esto es una explicación importante y una aplicación muy importante de aquella vez que leímos. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Se dan cuenta de esto? No es bueno que el hombre esté solo. No menciona cuánto tiempo pasó entre la muerte de Sara y después que Abraham tiene otra esposa. Sin embargo, Abraham se vuelve a casar, ¿sí? Y esto es importante y muy necesario porque de Madián, ¿de acuerdo?, van a venir personajes importantes que después van a ser necesarios. Estos necesarios tomar en cuenta. Estos personajes y estos madianitas, ¿de acuerdo?, los vamos a volver a ver en el tiempo de Moisés. ¿De acuerdo? De hecho, el suegro y la esposa de Moisés vienen de aquí, de los madianitas. ¿Sabes? Entonces, al final de cuentas, Abraham tiene hijos con Agar, que es Ismael. Abraham tiene hijos, o tiene un hijo con Sara. Y Abraham tiene hijos con Setura. ¿Está bueno? ¿Quién de ustedes no sabía que Abraham se había vuelto a casar? Se volvió a casar. ¿Cuántos de ustedes aquí no sabían? Bueno, ya me lo dirán, pero esta parte es importante. Ahora, el tema acá es que Abraham seguía teniendo un hijo de la promesa que realmente era quien llevaba consigo toda la bendición. Por lo tanto, esto no cambia. Y atención acá porque es lo que dice el versículo, justamente el 5 dice, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Atención acá porque estamos pasando mucho tiempo, es decir, no los mandó lejos cuando era niño, es decir, es un tema de años. ¿Sí? Es un tema de años y esta parte va a ser bien importante para ver quién logra conectar justamente hacia donde nos dirigimos. La historia, a pesar de que de pronto se bifurque, se abra, así, tal cual se abra, así, con otros hijos, con otra esposa, nos regresa a Isaac. ¿Sí? E Isaac sigue siendo el primogénito, a pesar de que Ismael estaba sobre él, a pesar de que tiene otros hijos, a pesar de que con Setura tuvo muchos hijos, la promesa, quien la portaba era Isaac. Isaac continuaba siendo el portador de la herencia, tanto de la promesa, tanto la preeminencia con respecto a sus hermanos, perdón, y también la promesa de provisión. Isaac tenía prácticamente todo. Esto se le llama herencia. Mientras que a los otros hijos les dio, dijo ahí, dones. Pero la herencia, ¿quién la tenía? Isaac. ¿Se dan cuenta de semejante cosa? Sí, impresionante, esto no lo creen cuando ya lo ves así. Ahora, sigamos leyendo juntos. Dice, y estos fueron los días que vivía Abraham. Y aquí vamos a despedir a Abraham. ¿Están listos para despedir a Abraham después de prácticamente 12 capítulos? Abraham nos dejó una gran enseñanza.
Y hasta a mí, o sea, incluso a mí, ha sido de verdad impresionante lo que he aprendido de Abraham durante este tiempo. Estoy impresionado. 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Imagínate eso. ¿Quién de ustedes quisiera que se dijera eso de sí mismo o de sí misma? Exhaló el espíritu, murió en buena vejez, anciano o anciana y lleno de días. Lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿Qué les parece eso? Dice que lo sepultaron Isaac e Ismael. Tiene todo el sentido. Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre. Ya saben perfectamente que esta es propiedad de Abraham. Abraham la adquirió. ¿Se acuerdan? Dice, heredad que compró Abraham de los hijos de Et, los hititas. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Atención acá, porque aquí está una primera transición. Atención acá, y te invito a que lo subrayes. Dice, sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, dice, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Ahora la bendición, como habíamos dicho, ya la está aportando justamente Isaac, ¿sí? El Señor está poniendo su mirada en Isaac. Y esta parte es muy importante y necesaria de poder notar, porque te das cuenta cómo el Señor cumple su palabra, y lo que le dijo con respecto a su descendencia, ahora Isaac es quien lo está aportando. A pesar de que Abraham ya no esté, el Señor sigue respetando lo acordado y lo pactado y lo prometido a Abraham. Y entonces vemos a Isaac, su hijo, viviendo junto al pozo del viviente que me ve. Que este pozo, acuérdense que fue el mismo pozo que estuvo relacionado con Abraham, estuvo relacionado con Ismael. ¿Se dan cuenta? Entonces definitivamente el Señor está cumpliendo su pacto y va avanzando, y va avanzando, y va a avanzar. Así que pongan mucha atención junto conmigo. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, luego Adbel, Mibsán, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo, y habitaron desde Avila hasta Shur, que está frente de Egipto, viniendo de Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Ya hemos platicado antes de Ismael y hemos contado en diversas ocasiones que Ismael vendrá a ser prácticamente el padre de todos los árabes. Y entonces pusimos un mapa y nos dimos cuenta la cantidad de hijos que también descendieron de Ismael, y que fue impresionante incluso el territorio que habitaron. Déjenme ver si puedo encontrar ese mapa, porque es realmente interesante tenerlo en cuenta. Pero la parte acá que queremos recordar para no olvidarnos es definitivamente prestar atención al que el Señor no se olvidó ni tampoco ignoró a la vida de Ismael, sino que incluso lo que se le prometió también sucedió y también está sucediendo. Como te puedes fijar en el mapa, todo lo que está encendido de color verde son pueblos árabes, son naciones árabes, ¿de acuerdo? Esta parte también nos muestra, o este mapa también nos muestra naciones
de Israel, judías como tal, y no es igual lo mismo judío que Israel, por supuesto que no lo es. Sin embargo, esta vez está encendida en color celeste. Miren, si yo hago un poco hacia adelante, se van a dar cuenta lo pequeño que es el territorio de los hijos de Israel para el tiempo actual comparado con el territorio que tienen los hijos de Ismael en la actualidad. ¿Sí? No nos vamos a meter a un tema de política, por supuesto, el día de hoy. Solo quiero que tengas esta perspectiva con respecto a los territorios. ¿Sí? No te olvides que desde que Isaac nació, Ismael estuvo en verdad conflictuándose con Isaac, burlándose de Isaac e intentando desplazar o tomar el lugar que a Isaac eventualmente le correspondería. Por lo tanto, es importante, perdón, no están viendo el mapa, yo estoy hable y hable y ustedes no están viendo el mapa. Déjenme, se los pongo acá. Gracias por la paciencia con su servidor. Acá se los pongo el mapa. Ahí está, por favor. El mapa que está en color verde justamente nos muestra los pueblos árabes y el mapa que está en color azul son los pueblos de Israel. Y ves la comparación que sí es necesario tomar en cuenta. Esto es algo que sucede en la actualidad. Esto es una realidad todavía ahora. Y nos estaba diciendo justamente, y lo pudimos ver ahorita regresaré en la mapa, lo pudimos ver ahorita como dice que vivió, dice, se extendieron, aquí estábamos leyendo, y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria. ¿Sí? O sea, es impresionante la cantidad de lo que tomaron. Aquí se lo regreso el mapa y está diciendo, mira, aquí está Egipto. Entonces, desde aquí está Arabia, ¿te fijas? Y empezaron a expandirse. Ojo que aquí ya está mencionándome que Ismael directo ya tuvo a los 12 príncipes. ¿Sí? Por supuesto, esto podríamos relacionarlo fácilmente con que se parece el número, que es el mismo número de las tribus de Israel. Sin embargo, para el tiempo en el que las tribus de Israel aparecen, Ismael ya tuvo sus 12 príncipes y ya empezó a crecer y a desarrollarse y a expandirse y a procrear. Fue impresionante. ¿Sí? Mira, por ejemplo, acá Eliezer dice que en la versión Nueva Traducción Viviente, en el versículo 18 dice, allí vivieron en franca oposición con sus parientes, refiriéndose a Ismael y su familia. Ya que tenemos la Nueva Traducción Viviente, por supuesto, y aprovechando el tiro a gol, por supuesto que lo vamos a leer. Y esta parte nos importa porque ahora, por supuesto, podríamos pensar en que quizás esta es la razón por la cual aún siguen en, como dijo, franca oposición todavía con su propio pariente o parentela, pues por al final de cuentas tienen relación por ser hijos también de Abraham y por tener una diferente herencia, perdón. Génesis 9, vamos a avanzarle porque vamos en el 25. Hace mucho que no veníamos a nuestra Nueva Traducción Viviente, ¿se fijan? Vamos a avanzarle. Mira, pues acá está la 72. Génesis 18. Aquí tiempo tenemos. Bueno, no es cierto, no tenemos tanto tiempo, pero gracias. No se mareen, por favor. No se mareen. Esperen, ya nos faltan 2 capítulos más. Ahí estamos, cómo no. Y es que está larguísimo además. Ok, y la letra acá es diferente. Aquí estamos en el 25. Gracias por su paciencia y vamos a leerlo para que lo podamos ver todos, ok. Esa parte es importante, mira cómo dice. Ismael vivió 137 años después de su último suspiro, dice, dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Dice, los descendientes de Ismael ocuparon la región que va desde Ávila, dice, que está al oriente de Egipto en dirección a Asiria. Allí vivieron en franca, esta es buena, en franca oposición con todos sus parientes. Atención, porque entonces te vas a poner a pensar que desde la Biblia ya se está narrando esta oposición que hoy aún se sigue en guerra. ¿Sí? Esto para mí, cuando yo veo esto, yo digo, óyeme, yo necesito darme cuenta que la Biblia es mucho más que historias. Es mucho más que relatos, es mucho más incluso que religión. No sé si ustedes se han dado cuenta
Pero esto que hacemos acá, esto no tiene ningún tinte religioso. Hagan de cuenta, bueno, no hagan de cuenta. Este es un amigo de ustedes, su servidor, que una mañana decidió vestirse de verde por instrucción del Señor y dijo, leamos juntos la Biblia. Se los digo, por supuesto, con sentido del humor. Pero esto no es religioso, o aquí alguien de aquí lo estoy convirtiendo a que empiece a pensar. No, aquí estamos viendo Biblia y lo vemos con la historia literalmente que está pasando en la actualidad. Ya se están dando cuenta. Y entonces estamos notando la fuerza, el poder, la intensidad que la Biblia puede guardar. Yo creo que de verdad es tiempo de regresarle a la Biblia la fuerza que tiene, porque definitivamente como que no lo habíamos estado resolviendo como debíamos, ¿sí? Entonces, ya que lo estamos resolviendo, pues convenzámonos, ¿sí? Un poquito más acerca de que aquí está el Señor mismo hablándonos. Muchas gracias, Eliezer, tremendo, tremendo. Dice, la nueva versión internacional dice igual, ahí está está muy bueno eso. Sigamos leyendo porque luego me emociono hablando de cosas que no debería leer. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con esta versión. Ya saben que íbamos a alternar entre la nueva traducción viviente y la Reina Valera. Dice el 19, este es el relato de la familia de Isaac. ¿Sí? Este es el relato de la familia de Isaac. Si tú te fijas, ya nos contó de las otras dos concubinas, como de Sétura, como también de Agar. Ya nos contó qué pasó y ya se acabó. ¿Qué sigue? Retornar y volver justamente a Isaac. Volvamos. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. Les voy a hacer una pregunta de examen. ¿Cuántos años tenía, escucha esto, cuántos años tenía Isaac cuando se casó con Rebeca? Pregunta número 1, la acabamos de leer, eso está fácil. Pregunta número 2, ¿cuántos años tenía ¿cuántos años tenía Abraham cuando... No, sí la había dicho bien. Hasta el examen es para mí, se fijan. La pregunta número 2 es, ¿cuántos años tenía Isaac cuando Abraham, su padre, murió? Otra vez, pregunta número 1. ¿Cuántos años tenía Isaac cuando se casó con Rebeca? Y pregunta número 2, ¿cuántos años tenía Isaac cuando su papá murió? Vamos a ver. Correcto. 40 años tenía Isaac cuando se casó con Rebeca. Y a ver, nadie me ha dicho. Esa estaba buena. Correcto, Pativiera, Naidu y Maggie tienen un punto extra para hoy. La pregunta 2 ahora es, ya la dijeron la 1, correcto, ahora la 2. ¿Cuántos años tenía Isaac cuando falleció Abraham, su padre? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a ver. No, a ver, vamos a ver. Regresemos porque aquí es donde nos importa. Abraham vivió 175 años. 175 años. ¿A qué edad tuvo Abraham a Isaac? Esa sí está fácil. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Isaac nació? ¿Y cuántos años tenía Isaac cuando Abraham murió? Sí, a ver, ahí está, resuélvanlo. A ver, contemos. Contemos. Ahí se están acercando, pero no. Vamos, pues. ¿A qué edad nació Isaac a qué edad de Abraham? ¿Y a qué edad murió? Por lo tanto, ¿cuántos años tenía Isaac cuando murió Abraham? Ahí está. Si Abraham tuvo a Isaac a los 100 años y muere a los 75, ¿cuántos años tiene Isaac? 75 años.
¿Cuántos años, última pregunta, cuántos años llevaba casado con Rebeca cuando murió Abraham? Esto se los pregunto porque tiene una razón importantísima. Otra vez, ¿cuántos años tenía casado con Rebeca Isaac cuando fallece Abraham el padre? Pónganmelo en el chat. Mientras regreso a donde nos habíamos quedado. Atención acá. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Estoy leyendo justamente en esta parte del 20, dice: y cuando Isaac tenía 40 años se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos naciones serán rivales, una nación más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Pausa ahí. Pregunta fue: llevaba exactamente 35 años de casado. ¿Sí? Se van a dar cuenta en un momento por qué hicimos todo este análisis. Atención. Antes de resolver el análisis hacia lo que quiero compartirles, quiero que se fijen en el versículo número 21. Tenemos que Rebeca, que es matriarca de la nación de Israel, igual que Sara, también es estéril. No solo Sara fue estéril, sino que también Rebeca es estéril. Y lo está diciendo el versículo número 21. ¿Sí? Ella no podía tener hijos y rogó al Señor. Por lo tanto, subrayemos esta parte porque ya nos vamos a fijar en un patrón interesante que existe en las matriarcas. ¿Sí? Las matriarcas son estériles. Pero ojo, eso no es algo malo. De hecho, es algo bastante glorioso que después el Salmo 113 nos lo va a hacer notar. Ok, regresemos por favor. Tiene mellizos, queda embarazada y conciben mellizos. ¿Sí? Vamos a subrayarlo también. Dice: pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre. Así que ella le pregunta al Señor: ¿por qué me pasa esto? Y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser dos naciones. Otra vez tenemos una dualidad. O sea, tenemos otra vez dos hijos. Así como Isaac con Ismael, ahora tenemos a Jacob con su hermano mellizo. Ahorita lo vamos a leer. Le dice: los hijos llegarán a ser dos naciones, y desde el principio las dos serán rivales. Otra vez tenemos el tema de la rivalidad, ¿sí? Dos naciones rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. ¿Dónde hemos leído a dos hijos que el segundo hijo va a ser preeminente por encima del hijo primero o del mayor? También otra vez con Isaac y con Ismael. ¿Sí? Y es una cosa interesante que sigue pasando. Por lo tanto, escucha esto que te voy a decir: el Señor no elige, como siempre hemos pensado, al hijo mayor. De hecho, el Señor puede elegir a quien Él se le antoje. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Y vemos acá hay un patrón que el Señor va eligiendo al segundo hijo, y después pasa a la siguiente generación y elige al segundo hijo. Y el hijo menor tiene preeminencia con respecto al mayor. ¿Se va entendiendo lo que vamos diciendo? ¿Vamos bien? Ahora, quiero que te vengas a fijar por favor en el versículo 24. Dice que llegó el momento de dar a luz. Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello como un abrigo de piel. El niño estaba súper velludo. Por eso lo llamaron Esaú. La palabra Esaú, incluso aquí el Kindle me lo está diciendo, dice que Esaú suena como un término hebreo que significa bello, e incluso tiene que ver con el concepto de rojizo, bello, velludo, rojizo, ¿de acuerdo? Después tuvo otro, después nació el otro mellizo, agarrado con la mano del talón Esaú, por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 70 años cuando nacieron los mellizos. Atención, Isaac tenía 70 años cuando nacieron los mellizos. ¿Sí? Yo te quiero preguntar, atención acá. Isaac tenía 70 años cuando nacieron los mellizos. Pregunta para ti.
¿En qué año dijimos que... ¿Cuántos años tenía Abraham? Perdón, ¿cuántos años tenía Isaac cuando muere Abraham, su padre? 75. Entonces te hago una pregunta. ¿Será que Abraham conoció a Jacob y a Esaú? ¿Ustedes qué comentarían? Segunda pregunta. ¿Ya lo habías notado? ¿Qué te dice el Señor? ¿Será que el abuelo conoció a los nietos de la promesa? ¿Cuántos años tenían los nietos cuando falleció su abuelo? ¿Ustedes qué dicen? Exactamente, exactamente, ¿te das cuenta? Aquí te vas a poner a empezar así a pensar tal cual cómo se va anotando la Biblia y la historia y es impresionante. Te quiero presentar una foto de Abraham con sus nietos, una cosa impresionante que la inteligencia artificial hoy nos puede ayudar a considerar mucho, mucho mejor. Déjenme aquí para actualizar un poquito porque se me trabó aquí el OBS de un segundo. Esa cosa es impresionante definitivamente, oigan. Porque entonces te pones a pensar y dices, en la torre, Brody, definitivamente esto es para pensar. Mira, aquí está. Abraham con sus nietos de hasta aproximadamente 10, 12 años. Eso es una cosa impresionante. El abuelo Abraham, ay, esto me pone muy, muy sentimental de sentido de no te pases. Jacob y Esaú conocieron a su abuelo. Jacob y Esaú supieron de la promesa, por supuesto. Las historias narradas, el contarle las historias, el prestarle atención al abuelo, era parte de esto mismo. ¿Sí? Ahora, no vivían tan lejos, hay que recordar que no estaban tan lejos viviendo Isaac de Abraham, y etcétera. ¿Se fijan? Entonces, definitivamente podríamos saber que Abraham les pudo haber contado, no digo que sí lo hizo, pero les pudo haber contado sobre Isaac. Y por ejemplo, lo que vimos en los capítulos anteriores con respecto a que de pronto casi Isaac es entregado al Señor solamente para enseñarnos algo, por supuesto, lo sabemos. ¿Qué tal que les contara con respecto a su abuela Sara? ¿Qué tal que les contara con respecto a cuando fueron a Egipto? ¿Qué tal cuando les contara sobre Sodoma y Gomorra? ¿Qué tal que los llevara a visitar la estatua de sal? No sé, estoy filosofando, se me está ocurriendo. Sin embargo, yo nunca había notado justamente esto. Y ahora que lo veo digo, wow, o sea, es impresionante que sí conocieron a su abuelo Abraham. Sí, aquí está, el Abraham con Isaac y Esaú. A la inteligencia artificial le faltó tantito rojo más en el pelo de Esaú, pero bueno, creo que nos ayuda muchísimo a ilustrar. Dice, 2 naciones hay en tu vientre. 2 naciones hay en tu vientre. Y el mayor servirá al menor. ¿Quién es el mayor? El mayor es Esaú. Vemos que justamente Jacob está queriendo tomarlo por el talón. Está queriendo tomarlo por el talón con la intención de poder nacer primero. Imagínate, yo les quiero preguntar a las mamás cuando patean el bebé, cuando patea el bebé, ¿sí? Cuando patea el bebé. Ahora imagínate que tienes a 2 bebés y entre ellos están peleando en el vientre. ¿Cómo creen que se sentía la mamá? ¿Cómo creen que se sentía Rebeca con tener a 2 hijos acá? Y le pregunta, o sea, imagínate lo cansada que está, mira, hasta que le pregunta al Señor, Señor, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Obviamente en aquel entonces no había ecos para saber que tenía 2 bebitos, ¿verdad? Hasta que nace, comprueba que sí. Y entonces te pones a pensar qué dolor, qué cansancio, qué difícil. 9 meses con estos niños peleándose y todavía nace y todavía mira, tiene ahí el bracito el niño extendido con tal de agarrarlo por el talón y que a ver, yo nazco primero. ¿Sí? Vamos a empezar a notar, y te lo adelanto desde ya, vamos a empezar a notar una tendencia bien clara del segundo hijo que se llama Jacob, por querer siempre tener preeminencia. Vas a notar cómo Jacob busca todo el tiempo llegar primero. Pero te quiero hacer una pregunta. Jacob
que siempre buscaba llegar primero, y Jacob que se esforzaba por estar primero, por estar hasta adelante, Jacob que intentaba participar, permanecer, ser parte de, Jacob que buscaba siempre tener el primer lugar, Jacob que se esforzaba, que se estresaba, lo vamos a ver. Jacob todo esto, todo el tiempo, pregunto, ¿qué no el Señor ya había dicho que Jacob tendría preeminencia? ¿Que no el Señor ya había anunciado que Jacob vendría a ser el que iba a tener preeminencia por su hermano? Pues la respuesta es sí. Ya el Señor lo dijo justamente en el capítulo, en los versículos anteriores. Le dice, el mayor servirá al menor. Lo vamos a subrayar también acá. ¿Sí? Esta parte es realmente muy importante y necesaria para después. Sigamos leyendo, por favor. ¿Sí? Después le nació otro hijo, aquí está lo que estábamos diciendo, el otro mellizo, agarrado con la mano del talón de Esaú, por eso lo llamaron Jacob. ¿Qué significa Jacob? Jacob significa, suena como los términos hebreos para talón y engañador, ¿de acuerdo? Una muy buena forma de poder ver también a Jacob, o la palabra más correcta sería usurpador, que intenta usurpar. Así, entonces, cuando nace, intenta usurpar el primer lugar, queriendo nacer primero, por lo tanto, se le considera que está como de pronto usurpando, pero es más como que a lo que se podría referir. ¿Está bueno? Vamos a seguir para terminar. Dice, los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú. Isaac, el papá, amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba. Pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, que es Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Siguiente. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas, aquí menciona lentejas, y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. ¿Ok? Aquí termina el capítulo, sin embargo vamos a hacer algunos apuntes que realmente son importantes. Atención por favor a todo el mundo. Me está diciendo que Esaú, por hambre, literalmente desprecia sus derechos de primogenitura, ¿de acuerdo? Sin embargo, otra vez, tenemos a un Jacob que está aprovechando algo tan cotidiano, tan sencillo y tan simple para justamente retomar el concepto de primogenitura, de supremacía, de herencia, y otra vez, sin ser necesario. ¿Por qué? Porque para el tiempo que Jacob se le ocurriera decir algo, el Señor ya se lo mencionó a Rebeca, que Jacob tendría la supremacía, la primogenitura. Tenemos a un Jacob todo el tiempo analizando la situación con tal de poder saber en dónde entrar, en dónde ganar terreno, en dónde tomar la ventaja. También tenemos a un Esaú que solo está enfocado en el presente, buscando satisfacción de necesidades inmediatas, intercambiando lo que puede ser potencialmente importante y lo que será potencialmente importante, como lo puede ser la primogenitura. Esaú no le interesó el concepto de la primogenitura porque tenía hambre, y esto nubló su criterio y despreció o menospreció sus derechos como hijo mayor. Por supuesto, esto es a un nivel y a un ámbito completamente natural, mientras que desde el cielo ya estaba declarado que sería Jacob quien continuaría con la promesa, a quien se le confirmaría la promesa. Por lo tanto, tenemos lecciones muy importantes con respecto a todo esto.
a un Esaú que está enfocado en la satisfacción inmediata de necesidades sin importarle lo que pase en el futuro, y tenemos a un Jacob haciendo lo que no necesita hacer, que es justamente peleando por algo que el Señor ya mismo habría dicho que le daría. Esto, por supuesto, será algo que veremos continuamente, una y otra y otra y otra vez, justamente en las historias de Jacob y de Esaú. Pensemos un momento en Esaú y vayamos cerrando nuestra sesión de hoy. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado de tomar en cuenta lo que llega a suceder solamente por querer satisfacer necesidades inmediatas, o por querer satisfacer deseos o apetitos inmediatos, o por la búsqueda de placer inmediato, dejando de tomar en cuenta la trascendencia en el futuro de los hechos o de las situaciones? Esto, queridos amigos, es una tendencia regular en el humano, y de los humanos regularmente de nosotros los hombres. Esaú representa al hombre que no le pone atención a nada más que a lo que está sintiendo en ese momento. Tengo mucha hambre, quiero comer, tengo mucha hambre, no me importa lo que quiera, yo quiero comer. Y entonces tenemos a un Esaú que suelta las cosas sin importar que en algún momento esto va a ser realmente importante. Se dan cuenta de la importancia que es tomar en cuenta prácticamente la necesidad de tener este balance, este sosiego, de poder resolver y ser panorámico nuestra forma de pensar. Y tenemos a un Jacob ansioso, estresado, oportunista por algo que ni siquiera le ha venido a preguntar al Señor para que supiera que ya estaba resuelto. Así que en definitiva, estos dos momentos son realmente parte de esta transición, tanto en la Biblia como incluso para ti, y para mí también. Definitivamente este momento nos recuerda y nos hace pensar cómo esto necesitamos tomarlo en cuenta, cómo las historias son parte de estos hechos que nosotros podemos aprender y nos hacen conocer el carácter del Señor. Tú y yo tenemos la oportunidad de ver estas historias desde una perspectiva ya resuelta. Tú y yo tenemos la oportunidad de notar que Dios ya le había dicho a Rebeca, que Jacob no tenía por qué hacer eso, que Esaú, todo ya podemos notarlo. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad leer una y otra vez, tantas veces como sea necesario, estas historias para conocer el carácter de Dios, para conocer las resoluciones de Dios y, por supuesto, para tener esperanza para lo que venga en el futuro. Aquí te puedo mostrar una foto entre Abraham, Isaac y Jacob, que casi no se alcanza a ver Jacob, pero ahí están los tres patriarcas de la nación. Aquí ya se empieza a notar los tres patriarcas de la nación de Israel, no de los judíos, de la nación de Israel. Y esto definitivamente es algo que no va a terminar hasta que concluyamos con toda la Biblia. Querida familia, Génesis 25 realmente nos muestra prácticamente a los tres patriarcas de la nación de Israel por primera ocasión. Hasta aquí nuestro episodio.